Es bonito recibir la palabra y tener revelación de la palabra y conocer misterios del reino de Dios. Hay tantos misterios en la Biblia, allí escondidos, pero allí están. Sin embargo, yo puedo conocer todos los misterios sabidos y por haber en la palabra y no tener una vida del reino de Dios, una vida libre, sabiendo que el reino de Dios consiste, como claramente lo dice Romanos 14:17, consiste en una vida de justicia, una vida de gozo, una vida de paz. Y eso y no es algo humano, no es algo natural, sino habla de una paz divina que viene de arriba, de un gozo que viene de arriba, que es un gozo divino, que es muy diferente al gozo humano, al gozo natural. Pero para poder tener esa dimensión de vida que es la que el Padre quiere que tengamos, o para ello Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el camino, nos ha dejado ahí todo el mapa, todo el plan de cómo nosotros poder alcanzar ese tipo de vida que es tan importante para nosotros, o dígame si no es lo que más necesitamos, tener esa paz divina, ese gozo divino en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar, lo cual también trae, escuche lo que le voy a decir, esa vida del reino de Dios, esa vida de justicia, de paz, de gozo, también trae gran bendición natural, trae todo lo que necesitamos. Porque Jesús fue claro al decir: si ustedes buscan primeramente el reino de Dios, esa vida del reino de Dios y su justicia, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad y Él se las va a añadir. O sea, no va a haber necesidad. Vamos a tener solvencia en todos los sentidos, suplidas nuestras necesidades, no estar con afanes, con preocupaciones, con carreras. Incluso cambia la vida, Dios nos cambia la vida, porque hay quienes están atrapados en una rutina todavía bajo la maldición del principio, cuando Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan, vas a comer el pan. Eso implica que con preocupaciones, con penas, con carreras, con ajetreos, ¿sabe qué es eso, verdad? Te vas a ganar el pan y vas a comer el pan. Eso fue una maldición. Pero por el segundo Adán, Cristo Jesús, esa maldición hay que romperla en nuestra vida para poder tener la vida del reino de Dios, una vida de paz. Mire, tener el pan, pero con paz, con gozo, sin carreras, sin preocupaciones, sin penas. Y para eso el Señor nos da su palabra, porque su palabra es lo que nos sana y nos libra de toda ruina. Está escrito, ¿sí? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y va, si no necesitamos ser librados de cuántas ruinas tenemos en nuestra vida, miseria, ruina interna en nuestro corazón, con un carácter que hasta el diablo se asusta a veces del carácter que tenemos, o de las cosas que tenemos o que salen de dentro de nuestro corazón, más también todas las ruinas externas que podemos tener en lo relacional, en lo económico, qué sé yo. Pero dice: y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ahora, le estoy diciendo esto porque aunque yo pueda conocer el camino, pueda conocer los misterios, los secretos que hay en la Biblia para nosotros entrar a esa vida del reino de Dios, mire, nada voy a poder tenerlo en la realidad si no oro, si no tengo una vida de oración. Porque todo lo que está en la Biblia lo vamos obteniendo a través de la oración. La oración es tan importante que, mira, a mí me impacta cómo Jesús, aun cuando estuvo en su ministerio en esta tierra, Jesús es Dios. ¿Cuánto lo cree? ¿Sí? Él es Dios que se hizo semejante a nosotros. A veces se nos olvida de que Jesús, para venir a esta tierra y poder venir a salvarnos, Él tuvo que renunciar, por decirlo así, a su divinidad. Él estuvo aquí como todo un ser humano. No dejó de ser Dios, pero Él se despojó de esos atributos. Lo dice en Filipenses capítulo 2, creo que es versículo 8. Si usted trae su Biblia, acompáñeme, porque es poderoso cuando lo leemos en nuestra Biblia. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, hablando de Jesús. Haya pues, dicen ustedes,
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Él para poder venir a esta tierra? Porque recuérdese que Él es desde el principio. ¿Sí? Hay que entender, mire, Jesús no empezó a existir cuando vino a la tierra. Él es el creador. ¿Sí? Jesús es Jehová. Él es Jehová. ¿Sí? Mire, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero son uno. Y el que siempre ha estado viendo las cosas de la creación de Dios es Jesús, Jehová. Solo que aquí se vino a manifestar como Jehová Salvador. Dios, ¿sí?, encarnado, Jehová Salvador. Y en el Antiguo Testamento, cuando ve que Jehová habló con Abraham, que habló con Moisés, que anduvo con los israelitas, ¿quién cree que era el que los acompañaba y que hablaba con ellos? Cristo, Jehová. Estamos. Entonces, pero vea que para Él venir a esta tierra, nunca olvidemos esto. Porque alguien podrá decir, sí, pero es que Jesús, mire, oró bastante y caminó bien porque era Dios. Sí, pero no olvidemos lo que Él hizo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que sigue, el cual dice, siendo en forma de Dios. Esta expresión, acuérdense que la Biblia es una traducción, pero siendo Dios, estando en la condición de Dios, no estimó, o sea, Cristo, el Hijo, no estimó aferrarse a ser Dios, no se aferró a su puesto, no se aferró a sus atributos, no se aferró a toda la gloria que el Padre le había dado como hijo, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él se despojó de su gloria. Es por eso que ya cuando Él terminó todo aquí en la tierra y Él oró por sus discípulos y estaba ya por irse, en Juan 17 solo lo menciono, en parte de su oración es que le dice al Padre, Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve. O sea, Él dejó su gloria, Él dejó sus atributos, Él se despojó de la divinidad. ¿Sabe para qué? Para hacerse semejante a nosotros los hombres, vivir como hombre en esta tierra. Y Él fue tentado en todo como hombre, Él padeció como hombre porque Él se despojó de sus atributos. Dice, tomó forma de siervo acá en la tierra, semejante a nosotros los hombres. Es por eso que aunque Él es Dios, pero estando en la forma de hombre, Él tuvo todo lo que nosotros también experimentamos. Él tuvo hambre, Él se cansaba. O sea, Él experimentó todo. Él estuvo como hombre aquí en la tierra. No dejó de ser Dios. Esto es importante entenderlo. No dejó de ser Dios. Y sin embargo, estando en nuestra condición, mis hermanos, Él se humilló hasta lo sumo. ¿Qué dice? En el siguiente versículo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, a sí mismo se humilló. No esperó que el Padre lo humillara. Él voluntariamente se humilló. Y va, sino la humillación más grande a la que Él estuvo dispuesto a someterse fue que siendo Dios se hizo semejante a nosotros los hombres. Por supuesto que Él sin pecado, pero semejante a nosotros los hombres. ¿Estamos? Y dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, solo que no pecó. Y dice que estando en esta condición se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué le menciono esto? Porque si Jesús, siendo Dios, pero en la condición nuestra, Él tuvo necesidad de orar y Él tuvo una disciplina de oración. Si alguien oraba, mire, como era parte de su vida, el orar fue Jesús. Ahora bien, la pregunta es, ¿y entonces nosotros? Es por eso que en este tiempo mucho hijo de Dios, mire, mucho pueblo de Dios está atrapado en cautiverios, en miserias, en problemas de todo tipo. Y aunque vamos a la iglesia, quizás servimos, aunque quizás somos el pastor, lo que sea, mis hermanos, pero si no logramos entender que si Jesús tuvo una disciplina de oración, cuánto más nosotros tenemos que orar y mire, nosotros con la necesidad de poder romper con todas esas cosas que no nos permiten o nos están impidiendo tener la vida del reino de Dios. El problema es que a veces nos acostumbramos a tener esa vida que ni siquiera honra a Dios en muchas ocasiones. Estar viviendo como se vive no honra a Dios. Pero
hay tal acomodamiento que se piensa que así tiene que ser. Sí, de plano Dios así quiso que yo fuera. ¿Y sabe cuál es el mayor problema también? Que los hijos crecen en ese ambiente, crecen en esos círculos, y para ellos eso es lo normal. Miren, no se les ha abierto el entendimiento, no se les han abierto la mente, los ojos, para poder ver que esa no es la vida que Dios quiere que tengan. Y no con esto me estoy enfocando a un mensaje de prosperidad material. Dios me libre y me guarde de eso. Pero estamos hablando de tener una vida del reino de Dios, una vida de paz, una vida de gozo, una vida con nuestras necesidades suplidas. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre bueno que sabe cómo sostenernos, cómo sustentarnos, cómo cuidarnos. Pero para eso tenemos que orar. Si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más usted y yo tenemos que orar? Jesús oró para tomar las decisiones. Jesús no actuó por sí mismo. Cada cosa que iba a hacer Jesús, Él oraba al Padre y le pedía la dirección al Padre. Aun cuando tuvo que escoger a sus 12, Él oró al Padre. Él se fue toda una noche a orar. De hecho, si me acompaña, creo que es Lucas capítulo 5, versículo 16. En Lucas 5, 16, bueno, en la Reina Valera 60, que es la que me están poniendo ahorita, dice, hablando de Jesús, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mira, Jesús buscaba dónde estar solo, donde nadie lo molestara. Jesús, en la Biblia, en las Américas, por ejemplo, en la Biblia de las Américas lo dice de otra manera. No sé si tienen esa versión. Dice, hablando de Jesús, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, Jesús, dígale que está a la par, Jesús, dígale. Mire, con frecuencia, esa era la costumbre, ese era el hábito de Jesús. Retirarse a lugares solitarios a orar. Y nosotros, es por eso que nuestras vidas no cambian. Y Jesús pasaba noches orando. Y nosotros creo que más es lo que nos gusta dormir que orar. Y es por eso que hay tantos problemas. Mire, de verdad, no hay que ir afuera para ver grandes clavos. Adentro del pueblo de Dios está todo eso. ¿Sí? Vidas miserables, vidas en escasez, vidas en rebelión, hogares distorsionados, matrimonios en pleitos, hijos que no quieren saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no oramos. No seguimos el ejemplo de Jesús. Él nos enseñó el camino para poder entrar a la vida del reino de Dios. Y es un camino de oración. Porque la oración es lo que hace que la palabra, incluso toda la revelación que el Espíritu Santo nos pueda dar, la oración es lo único que hace que se vuelva vida en nosotros. Que lo que está escrito allí se haga vida en nosotros, se haga realidad en nosotros. No hay otra manera más que la oración. Es por la oración que vamos a poder recibir también la fortaleza, la fuerza, la capacidad para poder poner por obra su palabra. Ningún ser humano puede poner por obra la palabra de Dios. Ningún ser humano puede vivir como Dios manda, a no ser que seamos fortalecidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. A no ser que recibamos la fe de la palabra. ¿Y sabe en qué momento también recibimos la fe de la palabra de Dios? Cuando oramos. Cuando oramos. La palabra se hace vida en nosotros cuando nosotros estamos orando. Créanme que cuando uno está orando y uno también ha tenido el hábito de llenarse de la palabra, cuando uno está orando, la palabra empieza a hacerse vida en nosotros. Es allí cuando viene la mayor revelación de la palabra, cuando uno está orando. Y créame que y uno se llena la palabra y uno ora y tiene una cada vez mayor disciplina de oración. Créame que aún dormidos el Espíritu Santo nos sigue dando revelación de la palabra. Sí. Muchos de los misterios muchos de los que sé, pocos con los que hay que saber, pero muchas de las cosas que he entendido la palabra a veces han sido que ha estado dormido. Y como que el Espíritu Santo me predica, y es por eso que tengo ahí un montón de notas de garabatos, porque no dan tiempo de encender la luz para escribir lo que se está recibiendo al momento de despertar y todo lo que el Espíritu Santo le está hablando a uno. Pero eso no va a suceder si no nos estamos llenando de la palabra y si no oramos.
Mire, la oración rompe todo lo que se tiene que romper en nuestra vida para ser libres, verdaderamente libres. Amén. Y tenemos ejemplos ahí en la Biblia del poder de orar, pero orar de a de veras. Hay dos ejemplos que me impactan en la Biblia. Uno es cuando se oran por alguien que está dormido, y otro es cuando los que están en problemas, es alguien que está dormido y en problemas. Y otro ejemplo cuando hay dos personas que están en problemas, pero no se duermen, sino que oran. Y en los dos casos hay liberación. Vamos a la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos. Vamos primero en el caso de los que tienen problemas y deciden orar. Hechos capítulo 16, por favor. Es algo que algunos de ustedes saben bastante. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados? Bueno, aquí leamos el contexto, porque para eso estamos, ¿sí? ¿Por qué fue que fue encarcelado Pablo y Silas? Dice en el versículo 16: aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? O sea, vea el hábito, vea la costumbre. ¿Sabe que los primeros cristianos todos los días se reunían en la iglesia a orar por lo menos una hora? Iban a la oración. Si usted lee en otras partes, dice, hablando de Pedro, dice, íbamos a la hora de la oración. Dice, para ellos eso era prioritario por encima de un montón de cosas y actividades. ¿Escuchó? Es por eso que fueron lo que fueron. Entonces dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo? Adivinando. Ahora, de esto hay mucho también. No creo que fue en aquel tiempo. Ahora dentro de la iglesia están, ¿sí? Son que se llaman profetas algunos. No es que no exista el don de profecía, pero algunos están adivinando y tienen gran ganancia. ¿Estamos? Y dice, hablando de esa muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad eso? Dese cuenta que los espíritus de adivinación te dicen la verdad para después decirte la mentira y la creas. ¿Escucharon? De paso le estoy aleccionando un poco al respecto, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, el diablo tiene mire, ¿sabe cuál es la mayor estrategia del diablo? Mezclar la verdad con la mentira para que mire, se me viene a la mente algo que tal vez es bien feo y terrible. Pero antes, no sé si ahora, pero cuando querían matar un animalito, perrito, le daban lo que le llamaban bocado, ¿no se recuerdan? ¿Y qué era el bocado? Para los que no saben, era que preparaban, por ejemplo, un hot dog así para el perrito, así le ponían las salchichas, se miraba buenísimo. Era una salchicha de verdad, era un panito de verdad, pero adentro de eso iba el veneno. Entonces el perrito lo comía con gusto y al rato... Eso es lo que hace el diablo. Mezcla, mire, pone la verdad y le mezcla la mentira, y viene el que no ora, el que no estudia la Biblia, el que tiene ceguera espiritual, y se traga eso sin discernir. Y al rato está tronado en esto, tronado en el otro. Ahora sí se le quedó, ¿verdad? 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Diga conmigo, por muchos días. ¿Sabe por qué lo hacía por muchos días? Porque ellos todos los días iban a la oración. Dice, mas desagradando a Pablo, eso me gusta, el momento que Pablo dijo, ya basta. ¿Un cristiano se puede enojar? Sí, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Digámoslo en nuestro español, enójense, pero no pequen. ¿Estamos? No se ponga el sol sobre tu enojo, dice. O sea, no te vayas a dormir con ese enojo, porque si te acuestas enojado, te vas a levantar amargado. Y si te levantas amargado y te acuestas amargado, te vas a levantar totalmente desanimado y enojado con Dios. Bueno, eso es otra cosa. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, o sea, le habló al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, que de la muchacha, ¿verdad?, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados,
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Diga conmigo, los azotaron. ¿Usted cree que fue una caricia la que les dieron? Es que hago énfasis en esto porque hay que tomarlo en cuenta. Imagínense qué golpiza les dieron. Y después que los golpearon, no crea que los mandaron al hospital. ¿Qué dice en el otro versículo? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, ¿qué hizo? Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, sí, bien golpeados, cansados. Imagínense cómo estaban ellos físicamente, y todavía el carcelero los mete, dice, en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más feo, por decirlo así, y aún les puso cepo en los pies. Mire, esto de los cepos de metal no viene de ahorita, esto viene desde aquel tiempo. Imagínense a Pablo, Silas, cansados, dolidos físicamente, metidos en un lugar oscuro, feo. Ya se imagina cómo eran los calabozos de ese tiempo. Y créanme que así tiene el diablo a muchos cristianos. Aquí estamos hablando de hombres de Dios. Los metieron en esta condición. ¿Y cuántos cristianos hay golpeados por diferentes situaciones? El enemigo los mete en el calabozo más profundo, están sumidos en miseria, sumidos en problemas, ¿sí? Se sienten amarrados, mis hermanos, porque aquí les pusieron cepos. O sea, mire cuántos hay que no saben para dónde agarrar, no pueden levantarse porque ellos con ese cepo no se podían levantar. Estaban encadenados prácticamente, y así hay muchos en este tiempo encadenados, todo oscuro, no ven una luz al final del túnel, cansados, desanimados, golpeados por la vida. Pero no es esa la condición en la que Dios quiere que estemos. Pero ¿qué hay que hacer para salir de esa situación de opresión de todo tipo? ¿Qué hacer para que se quiten esos yugos de opresión de nosotros? Veamos lo que hizo Pablo y Silas. Aunque estaban cansados, golpeados, mire, pasando esa situación, dice, pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche. Mire, ellos no se dieron por vencidos. Eso es algo que nos hace falta a nosotros. A medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Y qué más hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué sucedía? Vean lo que va a suceder si nosotros hacemos esto. Ellos estaban orando, adorando, orando. Hay un poder tremendo cuando nosotros, además de orar, adoramos a Dios, alabamos a Dios, adoramos, oramos, oramos, adoramos. Eso, mira, es una bomba atómica para romper toda fortaleza, toda prisión, todo lo que el enemigo haya puesto en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Orar y adorar. Y cuando lo hacemos, mire, aún los otros que están en esa condición, pueden ser los mismos de nuestra familia, van a oír. Tal vez usted no lo está haciendo audiblemente, pero el espíritu de oración, el espíritu de adoración va a estar, mis hermanos, teniendo un impacto en los que están a nuestro alrededor. Pero vea, esa medianoche, hay un poder tremendo cuando lo hacemos a medianoche. ¿Por qué cree que los brujos, los ocultistas trabajan a la medianoche? Hay un misterio en eso, lo hemos enseñado, lo hemos predicado al respecto. Pablo y Silas no se dieron por vencidos. Estando en ese infierno que estaban pasando, ellos dijeron, no, esta no es la vida que Dios quiere que tengamos. Pero ¿qué hicieron? Tuvieron que orar. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. Ellos no dijeron, bueno, Señor, si tú nos vas a salvar, pues nosotros vamos a estar aquí tranquilos. No, ellos dijeron, es momento de pelear la buena batalla, porque nuestras armas no son naturales, nuestras armas son espirituales. Y el arma más poderosa que existe en todos los universos, en toda la creación, el arma más poderosa es la oración. Y la oración ungida con el Espíritu Santo. Los discípulos vieron eso en Jesús. Es por eso que cuando vieron orar a Jesús, ellos vieron algo. Ellos vieron que la cosa cambiaba, el ambiente cambiaba. Tanto que ellos dijeron, no, nosotros necesitamos aprender. Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y Jesús se tomó el tiempo para enseñarles a orar. Me temo que a nosotros nos falta ese deseo de aprender a orar, porque sí hay que aprender a orar. Y es por eso que en este tiempo estamos enseñando cómo orar.
para que todos seamos libres, porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cuánto lo creen? Miren qué condición. No estaban en las mejores condiciones para orar. Estaban en una situación tan difícil, tan dolorosa, pero en medio de ello ellos sacaron fuerzas y dijeron, ya me imagino a Pablo, Silas, que aquí es tiempo de orar. No podemos estar en esta situación, no podemos seguir como estamos. Y dice en el versículo 26, cuando ellos estaban orando y adorando, dice, entonces sobrevino de repente, ¿qué cosa? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, ¿cuántas? Todas las puertas y las cadenas. Miren, no solo de ellos, de todos se soltaron. Si nos ponemos a orar, si miren, nos determinamos a orar a medianoche, no solo en lo literal, sino en la medianoche habla cuando todo está oscuro, cuando las tinieblas están más espesas. Si nos ponemos a orar de a de veras, en lugar de estarnos quejando, porque mira, aquí no vemos que Pablo estaba diciendo, Señor, pero por estarte sirviendo así me pagas, Señor. Esto no es justo, Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy dedicando mi tiempo. No, ellos no se quejaron. El problema es que creo que nosotros dedicamos más tiempo a quejarnos que a orar. Y a veces cometemos el error garrafal, que le llamamos orar a estarnos quejando con Dios. Es que, Señor, mira lo que me hicieron, mira que no es justo, mira cuánto he sufrido, Señor, mira cómo se burlan de mí, mira cuánto dolor me causan. ¿Acaso Dios no mira? ¿Sabe que ese tipo de oración que le llamamos oración, ese es el canto del dragón, la queja, el reproche? Y Dios no le agrada ni va a prestar oído al canto del dragón. Pero qué diferente es cuando uno decide orar y decirle, Padre, no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo te doy gracias porque tú eres mi Padre. Tú eres mi Dios, pero más que mi Dios eres mi Padre. Te doy gracias porque Cristo Jesús ya murió por mí, ya pagó por mí, por todos mis pecados. Es por eso que dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios en oración es entrando con acción de gracias, con adoración. Por eso con sus atrios, con alabanza, con adoración. Y entonces se nos van a abrir las puertas para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. ¿Sabe por qué muchos no experimentan la presencia de Dios? Y cuando están orando no experimentan la presencia de Dios, sino sequedad y se le quitan las ganas de orar. ¿Saben por qué? Porque entran con quejas, con reproches, en lugar de entrar con acción de gracias, en lugar de adorarlo. Pero es que mire lo que me está pasando. Sí, pero es que Él es digno de ser adorado independientemente de lo que me esté pasando, porque lo adoramos porque Él es Dios, no por lo que me esté pasando a mí. Ellos no se quejaron, empezaron a orar, empezaron a adorar. Los presos los oían. ¿Y qué sucede cuando oramos y adoramos de esa manera? Con toda oración, porque aquí solo habla de orar, pero después la Biblia nos enseña a orar con diferentes tipos de oración. Y si alguien conocía los diferentes tipos de oración, era Pablo, todos ellos. Mire qué sucedió. Llega un momento, mis hermanos, en que viene el poder de Dios y viene a romper todo aquello con que el enemigo nos tiene cautivos o atrapados. Se vienen a romper las cadenas, se vienen a romper los cepos, todo aquello que nos ha estado impidiendo levantarnos, caminar, mis hermanos, y avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Todo eso se viene a romper con la oración. Es una oración que rompe fortalezas. Mire, rompe las cárceles, porque aquí se sacudieron las paredes. Y el asunto es que no fueron liberados solo ellos, también los demás presos. Si nosotros oramos de esta manera y nos determinamos a orar, créanme que esa liberación va a venir a los de nuestra casa. Aquellos que no quieren saber nada de Dios también van a ser liberados de eso en que el enemigo los tiene atrapados, para dejarlos estancados en una vida miserable, en una vida de problemas, porque la vida sin Dios o apartados de Dios es una vida de miseria.
Aunque tenga muchísimas cosas materiales, si no avanzo al propósito de Dios, si no avanzo a ser restaurado a la imagen de Dios, si no avanzo en perfeccionar la santidad en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, aunque tenga todo lo material, aunque tenga muchísimas riquezas materiales, es una vida miserable. En el cielo me ven con una vida miserable. Porque las verdaderas riquezas es el carácter, la gloria de Dios formada en nosotros. Esa es la riqueza verdadera, eterna, no lo material temporal, mis hermanos. Pero ¿cómo salir de todo eso? ¿Cómo liberar a los de nuestra familia? Pongámonos nosotros a orar y adorar. Hagámoslo como lo hicieron ellos. Sí. Y vea lo que sucedió aún con el carcelero, aquel que ni siquiera le dijeron dónde tenían que poner a Pablo y a Silas, solo le dijeron: asegúrate bien de ellos. Y él también los odiaba, que los agarró y dijo: ahora están en mis manos, y los llevó al calabozo de más adentro. ¿Qué pasó con él? Concluyamos esto, dice. Leamos otra vez el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas puertas nos habrá cerrado el enemigo hasta aquí? Pero dice: se abrieron, ¿cuántas? Todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Mire, Pablo no le tenía resentimiento, porque el que ora y adora no tiene lugar en su corazón para, mire, albergar resentimiento, rencor con el que le ha hecho daño. ¿Me está escuchando? Y está leyendo, dice: no te hagas daño. ¿Dónde estamos? Ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y no es que así tenga que ser, ¿verdad? Él no sabía, era un ignorante en eso. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso le predicó Pablo? ¿Acaso le predicó Silas? Mire lo que provocó la oración y la adoración de Pablo y Silas. Trajo convicción de pecado aún a aquel que les había hecho daño y los quería tener mal. Vino convicción de pecado, vino reconocimiento que necesitaba salvación. Así va a suceder si somos diligentes en lo que Dios nos ha puesto a hacer en este tiempo. ¿Me está escuchando? Ora, una hora por lo menos. ¿Y por qué una hora? Porque Jesús así le dijo a sus discípulos. Solo se lo menciono. Dijo: ¿no han podido orar una hora? Oren para que no entren en tentación. Por lo menos les pidió orar una hora. Miren, mis hermanos, eso es poderoso. Y por asunto de tiempo, el otro ejemplo lo voy a ver en el otro servicio. Ahí va el video. Pero miren, mis hermanos, necesitamos orar. Oremos. Tomemos la decisión de orar. No te conformes solo con venir a la iglesia el domingo. No debemos dejar de congregarnos. La Biblia nos manda eso, usted lo sabe. Es parte de nuestra responsabilidad para con Dios. Anda arriba, asistir a los servicios. No caigamos en el sistema del mundo. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios que podemos transmitir en línea, gracias a Dios todo lo que podemos hacer en línea. Pero eso no es motivo delante de Dios para no congregarnos. Pero para ello tienes que ser liberado de todos sus prejuicios, porque las mayores cadenas y cárceles, miren, no son externas, es en nuestra mente, es en nuestro corazón. Cadenas de adicción, adicción de todo tipo. No pienses en adicción solo que en drogas, alcohol, adicción a la pereza, adicción a, miren, mis hermanos, a estar viendo televisión, adicción a desperdiciar nuestro tiempo en cosas vanas en lugar de saturarnos con la palabra, en lugar de dedicar tiempo a orar. Y hay que venir, hay que congregarse. Pero también te quiero decir
Nuestra vida no va a cambiar solo porque vienes 1 o 2 días a la semana en la iglesia. Nuestra vida no va a cambiar así. Nuestra casa no va a cambiar así. Mira, el curso de nuestra descendencia no va a cambiar así. Nuestra genética espiritual y natural no se va a sanar así. Tenemos que oír la palabra, por supuesto. Tenemos que venir a adorar, por supuesto. Pero la transformación se va a dar en esos momentos de intimidad con el Padre, en oración, en adoración. Es por eso que Jesús dijo: cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Jesús se iba a los lugares desiertos. Él se apartaba para orar y tener comunión con el Padre. Y mira qué dicha la de nosotros. Nosotros hoy podemos tener comunión con el Padre a pesar de cómo somos. Por eso Jesús dijo: entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, porque Él siempre nos está viendo. Él en lo secreto, mis hermanos, al estar orando, Él nos va a liberar, Él nos va a sanar, Él nos va a transformar, Él va a hacer vida su palabra en nosotros. Y Jesús dijo: y el Padre te va a recompensar en público. ¿Cómo, mis hermanos? Con una vida cambiada, con una vida transformada, manifestando la vida del reino de Dios, que va a dar buen testimonio para gloria de Dios el Padre. Los demás van a ver el cambio, la transformación. No es una recompensa para salir poniéndose orgullosos. No, mis hermanos, si salimos así, no estuvimos con Dios el Padre, tal vez con el Padre el diablo, como le dijo a los fariseos. Pero el que está en la presencia de Dios en oración y adoración sincera, genuina, orando con toda oración, mis hermanos, va a salir cambiado, va a salir transformado, va a salir liberado. Y esta liberación va a alcanzar también a los de tu casa. ¿Me estás escuchando? También a los de tu casa. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse de pie y decir: ya no quiero seguir como estoy? Mi vida tiene que cambiar, mi casa tiene que cambiar. No toleremos más la miseria. No toleremos más lo que no es la voluntad de Dios en nuestra vida. No toleremos más que nuestra casa sea un infierno en lugar de un paraíso. No lo toleremos más. Y no se trata de estar peleando con los demás y que los demás cambien. Demos nosotros el primer paso: tener una disciplina de oración, de oración, de oración, porque en la oración nuestra vida es transformada. Amén. Ponte de pie y le vamos a pedir a Dios. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre santo, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro mayor y mejor ejemplo. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de orar. Tú mismo lo has dicho, Señor Jesús, en Lucas 18, quedó registrado, que has dicho que tenemos necesidad de orar siempre y sin desmayar. Señor nuestro, ayúdanos. Señor Jesús, tú eres experto en orar, experto en perdonar, experto en obediencia. Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. Gracias por salvar nuestra alma. Gracias, Jesús, por salvarnos de la paga del pecado, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por toda la salvación, por toda la sanidad, por toda la redención que has comprado para nosotros con tu propia vida, con tu propia sangre. Ayúdanos a valorar, Señor Jesús, el precio que tú has pagado para comprar la salvación, la liberación, la sanidad, la redención que nosotros necesitamos. Ayúdanos a apreciar ese precio que tú has pagado. Y ayúdanos a no menospreciar más tu sangre, tu vida que tú mismo ofreciste, diste para salvarnos a nosotros. Produce en nosotros, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de orar sin cesar, de tener una vida disciplinada. Padre, hoy reconocemos nuestra necesidad de disciplinarnos, tener una vida disciplinada para orar, para buscarte en lo secreto, para alimentarnos de tu palabra todos los días con el pan que tú nos preparas cada día, Padre. Señor, ayúdanos a entender
entender esto. Sánanos de la ceguera espiritual, Señor Jesús, para que podamos ver nuestra necesidad de orar siempre, de tener una disciplina de oración. Y enséñanos y ayúdanos a orar, Señor Jesús. Produce en nosotros el deseo de orar. Prodúcenos de nuestra casa el deseo de orar. Produce en nosotros hambre de ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Lo necesitamos. Padre, danos ojos para ver la condición en la que estamos delante de ti. Padre, de alguna manera muéstranos la condición, cómo tú nos ves, cómo nos ven en los lugares celestiales, para que nos podamos dar cuenta, Padre, cuánto estamos fuera de tu voluntad en nuestra manera de vivir. Padre bendito, Señor nuestro, sálvanos de todo acomodamiento que hemos tenido, aún con la miseria, aún con las vidas desastrosas, con la vida de pleito, Señor. Señor, ha habido acomodamiento en nosotros. Nos hemos acostumbrado a ese tipo de vida o de relación. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que esto no es tu voluntad. Esto no te honra, esto no te agrada. Y ayúdanos, Padre. Fortalécenos, por favor, sobrenaturalmente, para que podamos levantarnos a orar. Y si aún tenemos que acortar nuestras horas, sacrificar las horas de dormir para orar, ayúdanos, Señor, a tener esta determinación, sabiendo que pronto vendrá la liberación y nuestra vida va a cambiar totalmente. Que las puertas que han estado cerradas, que el enemigo nos ha cerrado, esas puertas se van a abrir para nosotros y los de nuestra casa. Que las cadenas se van a romper, las ataduras se van a romper, los yugos se van a podrir y se van a quebrar y se van a quitar de nosotros todos los yugos de opresión. Padre eterno, haz lo que sea necesario en nosotros para que despertemos, para que, Señor, nos hastiemos de la vida que estemos llevando y nos enfoquemos, nos encaminemos a la vida de tu reino, a esa vida de justicia, a esa vida de paz, a esa vida de gozo, a una vida llena de bendición, una vida llena de tu presencia. Padre bendito, lo necesitamos, te lo suplicamos, te lo rogamos para nosotros, para todos nuestros hermanos en esta tierra, Padre, para que podamos ser de buen testimonio, que honre tu nombre, Padre celestial. Vamos a levantar nuestras manos.